No tienen impunidad humana, no hay un valor emocional. Crees que la gente es maravillosa hasta que ganas mucho dinero o hasta que pierdes mucho dinero y te das cuenta de la esencia verdadera de la persona. Si subís los precios me voy, pues es que os subo los precios os cierro. Bueno, aquí estamos en el podcast de nuevo, el nombre todavía es duda, lo subiremos en alguna plataforma que os avisaremos, no sabemos en cuál. Estamos con Gerard García, preséntate por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, soy Gerard García, soy uno de los socios de CrossFit La Catedral y llevo más de 20 años dentro del mundo o el sector del fitness. Y yo soy Fran, copropietario de los dos Corajes, de CrossFit Coraje, de Courage, como lo quieras llamar, en cualquier idioma sirve. Y lo mismo que dice Gerard, nos conocimos hace 10 millones de años en el paleolítico del fitness, pero era un paleolítico con un ciclo que se va repitiendo. Así que esto lo hacemos simplemente por tratar de aportar claridad y aportar valor dentro de nuestro sector de una forma un poquito diferente, ya lo vais a ver. Así que, tío, pues... Tenemos varios temas de los que hablar. De hecho, este fin de semana estuvimos en una de tus formaciones en la cual me invitaste. Te quiero agradecer que me invitaras. Y la verdad es que me aportó bastante valor. Repasé conceptos que ya conocía y otros que eran completamente nuevos para mí. Y la verdad es que me gustó bastante y te quería darle enhorabuena. Y bueno, pues vamos a afrontar alguno de esos temas. Hoy hemos hablado en esta reunión previa al podcast de esos problemas que surgen a diario tanto a los socios como a los propietarios de box, ¿no? Y una de las cosas más recurrentes que surgió en esa formación fue ese miedo que tienen los propietarios de boxes a que la vida sube, todo sube, y ellos no saben o no pueden o no se sienten capacitados para hacer esa subida de precios que también demanda la vida. Y no es una cuestión de que quieras subir porque quieres ganar más dinero, que también por eso tienes un negocio, sino que muchas veces tienes ese miedo a poder justificar por qué subes ese precio, ¿no? Tú piensas, tío, que yo estuve hablando con gente del sector del fitness, gente que trabaja para la marca Tecnogym italiana, directivos de grandes cadenas actuales de estos macro gimnasios para hacerte vídeo porque estás en ese gimnasio mejor que en tu casa, y dicen, tío, récords históricos, tanto de inversión como de retorno, récords históricos de clientes, récords históricos de cuota por cliente, récords históricos. Y luego resulta que hablo con gente de Latinoamérica, de Canadá, algunas personas de Estados Unidos, de España, muchísima gente, y no estamos en la misma sintonía. Claro, ellos tienen una cosa para mí muy buenas y para mí muy mala. No tienen impunidad humana, no hay un valor emocional. Son directivos que a lo mejor en muchos casos ni siquiera vienen del fitness. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el año, ¿qué subidas hay normalmente? El IPC más no sé qué, ¡pum! Ley de oferta y de mercado, ¿se llena el gimnasio? Venga, hacemos una mejora de no sé qué, ¡pum! Y le da igual que el cliente continúe o no. ¿Qué nos pasa a nosotros? Valor emocional percibido, nos da pena que se nos vaya la gente, no subimos los precios por el IPC, en general no subimos los precios nunca, pero nos sube la inflación, el alquiler del local, los proveedores, nos sube todo. Y el mayor problema en la formación queda claro, porque es una formación a la que casi nadie quiere acceder porque son temas incómodos de hablar. A los entrenadores no les gusta hablar de dinero, el dinero está mal visto, en la empresa está mal visto. No sabemos calcular el precio. Hemos puesto los precios por la media que se cobra en la zona, no sabemos qué precio nos da por persona, por clase, no sabemos cuándo una clase nos es rentable o no, todo es al ojímetro. Y tío, el ojímetro es importante, pero estamos en un deporte de que tiene que ser cuantificable y medible lo que hacemos para también tomar decisiones. Yo veo una cosa, y ya te dejo. No, tranquilo, está bien. Tío, cuando yo emprendí con mi gimnasio, vale que tuve problemas con mi socio y vale que la mayoría de la... O sea, hablas de tu primer gimnasio, sí, ¿no? No del primer box de CrossFit. No, de mi primer gimnasio. Tú tuviste otro emprendimiento antes de... de 1.600 metros cuadrados, me asocié de la forma incorrecta, no hubo pacto de socios, crees que la gente es maravillosa hasta que ganas mucho dinero o hasta que pierdes mucho dinero y te das cuenta de la esencia verdadera de la persona en un punto de riesgo que a lo mejor ni la propia persona sabe cómo va a actuar en ese momento. Sí, bueno, en un momento extremo. En un momento extremo. Pero, tío, vuelvo a reflejar lo mismo. Vuelvo a ver, o sea, creo que son ciclos y que volvemos a otro ciclo, como dijiste tú el otro día, de hay madurez en el sector y cuando hay madurez en el sector viene el equilibrio. Y el equilibrio pasa por el que se posiciona, aguanta y el que está en el medio diciendo nuestra diferenciación es que tratamos a todo el mundo bien, la calidad del servicio.
que es lo que decimos todo, entonces no hay diferenciación. Como no te posiciones claramente con lo que sabes hacer y no tengas bien atados ciertos parámetros del box, ahora mismo va a haber riesgo. Sí, yo creo que también aparte de que hemos hablado de la madurez del sector, también puede ser que haya inmadurez dentro de las personas que invierten en un box, porque realmente no somos un país de muy emprendedores, ¿no? De hecho, ahora casi todo el mundo, si no es una crítica velada, ni muchísimo menos, aboga por ser funcionario, ¿no? Por tener un sueldo seguro. Y eso no va en el ADN, a lo mejor, de nuestra nacionalidad. Por eso mucha gente que invierte, como se decía en ciclismo, piensa que no vas a tener que dar pedales cuesta abajo, ¿no? Que te va a ser cuesta abajo, vas a simplemente a quedarte sin dar pedales, y no es el caso, ¿no? Entonces, desde ese prisma hay un complejo, ¿no? Es decir, oye, tengo miedo, pero claro, tú has hablado de las grandes multinacionales o esas empresas que tienen por detrás un capital de riesgo, unos inversores que realmente solo buscan la rentabilidad. Yo creo que en ese equilibrio que hay de que tiene que ser rentable y que tenemos ese corazón o ese afán de servir a nuestros socios, pues tiene que estar en las dos vertientes, ¿no? Entonces, si vemos la parte empresarial y haces tus números, porque tú has dicho que tiene que haber una parte de, no sé cómo lo has dicho. Cuantificable, medible, igual. Correcto, ¿no? Es decir, no puede ser ojímetro, tiene que ser medible, tenemos que medir, y para ello tenemos que apuntar muchos parámetros para poder poquito a poco ir estudiando la tendencia. Cuánta gente me viene a pedir información, cuánta gente de que viene a pedir información soy capaz de cerrar, cuáles de mis entrenadores cierran más, las ventas me refiero, cuál es mi índice de deserción de clientes, encuestas de por qué se me van los clientes para poder mejorar en el día a día. Tío, pero es que en la venta tú puedes ser la hostia vendiendo, y si vendes cuotas que te dan pérdidas y no lo sabes. Correcto, por eso me digo que tienes que medir todo, O sea, tienes que saber cuánto te cuesta una clase, con lo que pagas a los clientes, con lo que y de ahí ya es un poco como la vida misma. Una vez asumes la realidad, oye, pues tengo un problema y lo asumo, ¿no? Entonces, una vez veo mis números y veo que no es viable a largo o medio o largo plazo, tengo que tomar esa decisión. A lo mejor desde un punto de vista no tanto romántico, ¿no? Porque CrossFit sí que creció como una parte romántica. Total. Poquito a poco ya, pues oye, nos hemos hecho más empresarios. Desde esa parte más empresaria tienes que tomar decisiones, porque a lo mejor te merece más la pena arriesgar y tener que cerrar a agonizar, y al final vas a tener que volver a cerrar y con menos dinero. Entonces, a lo mejor tomar esas decisiones antes de tiempo. Lógicamente, a pesar de que la decisión sea medida, sea consensuada y sea correcta, habrá clientes que no las entiendan. Entonces ahí también tendrás que medir cuántas personas eres capaz o debes de perder. Mira, al hilo de lo que dices, ayer tuve una conversación con una clienta, tío, y de verdad, ¿cómo se nota que hay gente con un nivel de despotismo para sobresalir con su círculo de clientes y quedar como el rey de reyes en su círculo de mediocridad? Y cómo hay clientes que quieren aportar, tío. Y esto fue con una persona que quiere aportar, que se preocupa de la situación. Pero claro, y era por lo típico que te puedo decir, las clases están llenas, un entrenador más clases, gente que habla desde su punto de lo que necesita como cliente, y que tú en tu punto dices, pero si no puedo pagar a nadie más, pero si me he dado cuenta, porque anda que no hay boxes que pagan 15 euros la hora al entrenador y les da 13 euros la clase llena. O sea, no puedo pagar a nadie más, tengo un montón de presión fiscal. Cuando te dicen, si subís los precios me voy, pues es que os subo los precios o cierro. Sí. O sea, tú al final por dentro vives una serie de puntos de sufrimiento constante que muchas veces, hablo con mucha gente que al final hay desánimo. Hay desánimo porque hay mucho problema, pero es que gran parte de los problemas no los queremos ver, que los tenemos ahí y no los solucionamos porque no los queremos ver. Y ya no es, hoy en día, tío, la información está a nuestro alcance, es solo querer. Oye, que tú puedes ser el mejor entrenador. Hablo con muchos emprendedores, aparte del CrossFit, cada vez con más, y me ocurre el 90% de las veces lo mismo. Están tan enamorados de su concepto que les dices, dime las tarifas, dime los clientes, y están reacios a hablar de todo eso. Y no se dan cuenta que ese amor por su concepto, que se van a tatuar el nombre de su concepto, el día de mañana igual se lo tachan, porque lo que en el inicio fue pasión y fue amor, luego se convierte en odio y desdicha. Y es, tío, porque al final hay que elaborar una escalera de sostenibilidad equilibrada a esa pasión por querer hacer. Y tío, hay un mar de sufrimiento, hay un mar de números. Es que puedes elevar. Nosotros hemos hecho
una acción en la que invitamos a la gente que está 2 días a la semana a que se pasen a entrenar 3 días a la semana, diciembre y enero, que viene menos gente al box, por un precio... Y si nos han pasado ya 15 personas, tío, es que a lo mejor hay medidas que con los clientes que tienes te pueden subir al mes 400, 500, 1000, 1700, 2000 euros y no lo sabes porque no quieres ver esa parte. Ya no es solo números o solo propósito. Es equilibrar la balanza con todo para poder vivir de ello de una forma agradable. Yo creo que también cuando ves que llegas a ese punto, ¿no? Es como todo. Solemos ser reactivos, no proactivos. Entonces, esa proactividad tiene que llevar y también va a medir el índice de implicación de tu comunidad. Si tienes una comunidad, si la has trabajado a través de eventos, a través de detalles exclusivos, porque siempre el cliente te da opciones a que tengas detalles exclusivos, ¿no? Esa gente, ese nivel de compromiso va a hacer que no sea tan traumático subir el precio. También es importante, tanto en la venta como en muchos momentos de la vida, coger las cosas en la cresta de la ola. Si tú tienes una tendencia o un pensamiento de subir tus precios, tienes que ir generando esa inercia. ¿A qué me refiero eso? Utilizar momentos importantes o momentos que haya subido el precio. Nosotros, por ejemplo, en CrossFit La Catedral hemos hecho una subida de precios. Hicimos en su día una subida de precios, pero previamente hicimos una inversión, tanto en entrenadores como en material. Entonces todo eso tiene que de alguna manera tiene que repercutir en el cliente en ese pequeño grado, ¿no? Y él lo entiende. Es decir, oye, no te estoy subiendo el precio por nada, ¿no? Puede ser por algo, como hemos hablado del IPC, la inflación, pero también por esa inversión dentro de la inflación, porque continuamente te vas invirtiendo. ¿Qué pasa también muchas veces? Que abrimos un box a todo tren, a todo trapo. Y a nivel material no podemos aportar mucho más, porque tampoco el material de CrossFit es muy perecedero. Con lo cual... Y ocupa bastante. Claro, ese plus siempre te da un acicate para poder repercutir un poquito de esa manera. Y si has tratado bien a tus clientes, tienes calidad en tu día a día, es decir, si has tenido preocupación real por ellos, la gente suele ser recíproco, te lo va a devolver, ¿no? Tú piensas una cosa, tío, que me gustaría saber tu opinión. Mira, voy a aprovechar las pajitas de esto. Esto es para hacer publicidad, ¿eh? Podéis comprar uno, las pajitas están vacíos, ¿vale? Es lo típico que se pone en los podcasts. Si esto fuese una línea del tiempo, nosotros abrimos el box y hace así, porque nos hemos gastado toda la pasta y empezamos y decimos, bueno, a medida que vayamos, este dinero irá creciendo, ¿vale? Poquito a poco, da igual que sea mucho al principio, da igual que sea poco. ¿Qué ocurre? Que llegamos a un punto en el que decimos... No subimos los precios, no subimos los precios, no subimos los precios, el material se deteriora, hace falta reparaciones del box, no subimos los precios, la vida sube, los proveedores suben, los impuestos suben, todo sube, y entonces te das cuenta de que empiezas a hacer así, otra vez, ¿vale? Y ahora estamos en este punto, en el final de la pajita, en ese punto tan pequeño. Ok, o haces algo, o en un año no estás. Y te viene una persona y te dice... Ya es que si vais a subir el precio me voy. ¿Qué harías, tío? Porque no tienes dinero para reformar el box, no tienes dinero para pagar a más entrenadores, no tienes dinero para... no tienes un gran margen de maniobra, solo para continuar ahora mismo, pero visualizas cambios. Y al final esos cambios son duros, pero son, o por un lado, ser menos equipo y menos servicio, con lo mismo, a la gente se puede encabronar e irse, o por otro lado, subir tarifas. ¿Qué harías, tío? Yo creo que cuando uno dice la verdad y tiene la conciencia tranquila, se lo tiene que explicar al cliente. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una economía personal y yo es entendible. Habrá gente que no pueda abonar ese plus, pero habrá gente que sí. Y siempre habrá gente que, entre comillas, te dirá esa, vamos a decirlo, amenaza, que tampoco es... Me ha pasado. Pero es que solo le puedes mirar a los ojos y decir, oye, pues es una pena, porque realmente el cliente, si tenemos algo bueno en los boxes, es que prácticamente conocemos a todos los clientes, hemos convivido mucho con ellos, y es el momento de aprovechar eso para decirle, Joaquín, te entiendo perfectamente, pero también tienes que entender mi parte. Entonces sería una pena que eso pasara, y dime cómo podríamos solucionarlo, ¿no? Y ahí ya, pues a lo mejor el cliente... Muchas veces las personas lo que quieren es sentirse escuchadas, ¿no? Y también hay pequeños cambios, es una manera, pero bueno, volvemos a lo mismo. Si somos proactivos en encuestas, somos proactivos en ciertas cosas, escuchamos al cliente, pues todo eso nos va a dar que esa parte, ese momento pueda pasar, ¿no? Es un poco como los trabajadores. Si hemos trabajado con ellos, si les hemos dado oportunidades de cambio y no han querido cambiar, ¿no? Porque como dicen todos los libros de cómo formar una persona, si quieres, o sea, si puedes y sabes, solo tienes que querer, pero si llegas al punto que no quieres,
pues no te puede ayudar, ¿no? Entonces, Claro, tío, pero yo veo en el box un poco como lo que pasa en la sociedad ahora. La gente llega y no conoce a nadie, pasan unos meses, son hermanos prácticamente. Yo no sé cómo lo hacen, tío, pero hay unos vínculos a través de la dead web, lo llamo yo, a través de Instagram, redes sociales y tal, que digo, pero como este de las 9:30 conoce al de las 7 de la tarde. porque todos tenemos, o Hacen esos el ser humano microcírculos. necesita tener un sentimiento de pertenencia, y eso es lo bueno que ha tenido los blogs de CrossFit, que es ese sentimiento de pertenencia y sentirse valorado por otras personas y aceptado. Pero en ese sentimiento de pertenencia pasa el tiempo y tú generas un círculo del que ahora no quieres ni conocer a más gente ni que entre nadie más. Y ese círculo para la cena de Navidad con ellos, de puta madre, pero con todo el box no. Para no sé qué, bien, pero con todo el box no. Entonces, yo veo que la sociedad se está reflejando, en la sociedad del box, puramente se va reflejando como que hay microcírculos de horas por clase, que lo veo brutal, pero claro, veo cada vez más esa frialdad respecto a la instalación, no respecto a las personas, respecto a la empresa de yo voy allí, entreno y me voy, yo voy allí, me entreno y me voy. Y si despotrico por detrás, no tengo en cuenta que pueda afectar al entrenador que me enseñó mi primer snatch, mi primer muscle up, o al que me ha hecho perder 8 kilos, o al que me ha hecho conocer pues con la persona que estoy ahora mismo, o con la que no estoy, o a mi grupo de... No tengo en cuenta a los entrenadores, ese sitio es una mierda, ya no me vale y me voy a otro. Pero la gente no se da cuenta de que esos comentarios implican que a lo mejor el mejor entrenador del mundo que trabaja de puta madre y que tú valoras, pues haya que despedirle simplemente porque llega un punto en el que no se le puede pagar. Entonces, ¿cómo crees que podemos seguir, o sea, o qué crees que tenemos que hacer? Yo tengo mi opinión, que es seguir trabajando en la parte social y la parte educativa, sea cual sea el resultado. Esa es mi opinión. ¿Qué crees tú? ¿Cómo podemos atacar este punto? A ver, yo creo que El microgueto, podría decir, ¿no? también es parte del crecimiento del negocio. Es decir, a más socios no puedes dedicar todo el tiempo que necesitas a esa parte de la comunidad. Al más crecimiento del fenómeno CrossFit, hay más oportunidades de poder cambiar, ¿vale? De hecho, nosotros que hemos vivido también esta parte en la parte del entrenador personal, ¿no? Es decir, Total. antiguamente en los gimnasios podríamos llamar convencionales estaba la sala de pesas, las clases colectivas y los entrenadores personales. Realmente la gente en esa época se fidelizaba mucho más al entrenador, o se fideliza más a su monitor de clases colectivas, y la gente que iba a la sala de pesas, pues tenía más rotación. O bien porque no se relacionaba con nadie dentro de la instalación, o bien porque, pues eso, ya pensaba que hacía la rutina de Arnold y de Ronnie Coleman y se le quedaba corto, Total. o porque no tenías mancuernas de 400 kilos, que él era Mr. Olympia y solo tenías mancuernas hasta 30 kilos, ¿no? Al fin y al cabo, los eventos sociales es quizás lo que te puede dar. También puedes hacer algún tipo de actividad o esos WODs. Nosotros, por ejemplo, en la catedral siempre miércoles y sábados tenemos WOD por parejas. Sí que muchas veces la gente quiere ir con su amigo, pero muchas veces siempre damos un pequeño speech podríamos decir, predicar, ¿no? De predicar lo que en esencia es el CrossFit. La Esa parte comunidad, educativa. ese que algún día fue tu primer día y alguien te ayudó, porque eso surge, ¿no? Hay clientes o hay socios que ayudan a los demás. Entonces, con ese pequeño speech intentamos inducir a la gente o sugestionar para que elijan otra pareja, ¿no? Y eso va a hacer que te sorprendan muchas veces. Este tipo de actividades puede hacer que también haya más socialización dentro del box, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos algo social, competición, pero no solemos abogar por eso dentro de la instalación. Solemos hacer más community WOD cuando hacemos algún tipo de cena, porque eso favorece un poquito... Joder, tío, al hilo de la competición, nosotros hacemos los Courage Games todos los años y antes del verano hacemos una cosa que se llama Summerfest. Hubo un año, a mí como Fran, el que más me encantó y no participé, que fue un modelo competitivo, ¿Te puedes creer que un grupo de amigos, los de Open Box, que pagan 2 la programación y le hacen 15, discutieron ese día y la mitad del grupo se dio de baja? Y no se habla a día de hoy después de 3 años. Es una cuestión porque de te egos. ganaron en una milla de carrera. Es una cuestión de egos, es decir, el fenómeno Open Box también ahora está muy en boga en los boxes. Yo ni estoy a favor ni en contra, también depende un poco de tus metros cuadrados y lo que hemos hablado de la fidelización de tus clientes. Si no hay metros cuadrados suficientes, yo prefiero tener clientes en clase que sé que son más fieles, que su vida media va a ser mucho más larga, a las personas que hacen Open Box. También creo innecesario en el tanto por ciento muy muy alto entrenar 3 horas diarias. O sea, es decir, yo por ejemplo que hago alguna vez alguna competición, en algún momento me he planteado si entrenando más
mejoraría. Cuando he tenido ese pequeño desliz, he hablado conmigo mismo y me he dicho, ostras, alguna vez he hecho un conato, un pequeño ramalazo de entrenar más y realmente no me ha ido mejor. Lo segundo, el retorno que tiene entrenar 3 horas, 4 horas a razón de lo que recibes por competir, no te merece nunca la pena. Y luego también esas 3 horas que tú entrenas, realmente hay gente que entrena 3 y 4 horas para no competir incluso, supongo que habrá un trasfondo detrás, no lo sé, no soy psicólogo, ni quiero, pero realmente con 1 hora entrenando a la intensidad correcta en CrossFit te va a dar unos resultados brutales. Y esas 3 horas las puedes invertir en cosas mucho más importantes en la vida. Yo, por ejemplo, en mi caso, no estoy dispuesto a invertir más tiempo del que invierto por una mejora que no me va a repercutir en nada, cuando estoy quitando tiempo para estar con mis hijos. Estoy quitando tiempo de calidad a mi pareja, que me demanda y que necesita. Entonces, esas 3 horas que entreno diarias repercuten en mi negocio, porque muchos días estoy excesivamente cansado y a lo mejor, como os dice ahora que está de moda la palabra ego y procrastinar, pues procrastino para no hacer cosas que tengo que hacer y voy posponiendo. Llego cansado a casa en exceso y a lo mejor mis hijos me demandan jugar o hacer un tipo de deberes y muchas veces mi pareja llego y estoy cansadísimo y a lo mejor necesita contarme algo de su trabajo y no estoy nada receptivo, ¿no? Entonces, creo que la gente se está motivando en exceso, pero es mi opinión, ¿vale? Por Mira, algo que no va a tener una repercusión tanto físicamente como en su vida cotidiana. Mira, yo creo que al final, tío, es una cadena de cosas. La primera es que si las competiciones te piden estar medio viernes 3 o 4 entrenos, un sábado 5 entrenos y un domingo 3 entrenos, pues la gente cree que tiene que acumular volumen a lo mejor para llegar a esos entrenos. Puede ser. Otra es emocional. Por lo que sea, te sientes solo, el box es tu vía de escape, si no te encuentras solo, en el box no te encuentras solo, tienes a tu grupete, pues estoy 2 horas con mi grupete y lo demás será consecuencia física, pero no será consecuencia emocional, me voy más aliviado, se respeta. Y la otra es ya simplemente que no te has parado a pensar lo que te va a provocar el día de mañana. Pero, tío, incluso la gente que entrena a Aerox u otras disciplinas de... El otro día, tío, el CEO de Aerox en España y en Latinoamérica dijo, Aerox entrena con 2 o 3 días de CrossFit y 2 o 3 días de carrera. No hace falta más. Aerox tiene una cosa muy buena, tío. Por muy mal que se te dé, vas a estar entrenando 1 hora y media. No 3 días, no 2 días y medio. Entonces, entrenas 1 hora de sobra y algún día te metes un test. A volumen, bueno, pues es que tiene parte de entrenamiento de resistencia, pero es que la vida está polarizada, pero si te metes fisiológicamente más adentro, hay diferentes tipos de resistencia, y no hablo de resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica, hay resistencia de base 1 y resistencia de base 2, es decir, tú corres 1 kilómetro y te da una fatiga, y de repente empujas un trineo 20 segundos y tú sientes como las 2 fatigas son diferentes y se te acumulan. Acabas de mezclar tipos de resistencias, entrenas eso y ya está. Un programa de entrenamiento para que sea completo tiene que ser seguro, eficaz y eficiente. Y eso va relacionado con que sea cuantificable y que sea medible. Entonces, puede ser muy seguro, pero no eficaz y eficiente, puede ser eficaz y eficiente, pero no puede ser muy seguro. ¿Cómo lo medimos esto? Generando potencia, tío. O sea, tú al final generas potencia en la carrera, generas potencia en cualquier movimiento, pero si queremos longevidad, hay que generar potencia relacionada con la fuerza que te va a dar una adaptación física global. Me estoy enrollando un montón, pero en resumen a esto. Yo creo que la peña de Open Box, que entrena 3 horas al día, tiene motivos emocionales y quizá motivos deportivos por cómo están hoy en día programadas las competiciones en sí, porque sí que es verdad, a lo mejor estoy equivocado y me tienes que corregir aquí. Tú puedes entrenar 1 hora al día, pero un mesecito antes que te vas a enfrentar a una competición, igual tienes que entrenar más horas simplemente para no ir tan al tran-tran, ¿o no? Bueno, yo creo que te tienes que plantear o sea, el 99,9 de las personas voy a incluirme, nos tenemos que plantear las competiciones para divertirnos. Es decir, es que no va a haber nada más allá de divertirme, pasarlo bien, ver que voy progresando un poquito. Pero el gran problema incluso no es eso, es que yo tengo gente en el box que entrena 3 horas y no compite. Ya, sí, yo he sido de esos también. Y gente que tiene sus trabajos, viene al mediodía, tal, y luego vuelve a venir por la tarde. Yo he sido de esos, tío. O sea, yo creo que... A mí eso lo que me provocó es una vigorexia de la hostia, para empezar, subí 10 kilos de peso, masa muscular, masa densidad ósea, sentirme un semidios en mi círculo de 4 personas,
y que ahora me duelan cosas que quizás no me dolerían. Y Bueno, sobre todo ahí, tío. yo creo que el problema es ese, es decir, que no hay que disfrutar de las cosas. Creo que lo hablamos la otra vez, o sea, es decir, no tiene que ser un problema añadido a nuestra vida, tiene que ser una válvula de escape, tranquilidad, y luego también yo creo que si estás en un box indicado, con los profesionales indicados, con una programación, con unas clases que aparte pues tienes que variar, tienes un día hago CrossFit, otro día hago halterofilia, voy mejorando, y con las clases sería más que suficiente para disfrutar en buenas condiciones de una competición, porque el resto es, no sé, es como entrenar 6 horas diarias en bicicleta porque te gusta el ciclismo, pero es que no eres profesional. Oye, una cosa, tío. ¿Tú crees que las programaciones van a desaparecer con la inteligencia artificial? Espera, no me contestes. Lo vamos a ver en el siguiente.